Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de recuperar el tiempo que los otros expositores ocuparon. Este es un tema que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Tuve buenos profesores y básicamente tengo la fortuna de estar en un grupo que me provee gran cantidad de material que ha significado de que uno se vaya entrenando con el tiempo. Para los que no están familiarizados, la biopsia rápida significa el estudio intraoperatorio que se hace de las piezas que sacan los cirujanos y que básicamente lo que ocurre es que se congela el tejido y eso permite que se hagan cortes finos que se pueden montar. Para eso utilizamos dos tipos de aparato. Uno es el crióstato, que es acá, que es el aparato moderno en el cual el congelador, el micrótomo está dentro y esto es un ambiente congelado, y el otro es abierto en que circula CO2 por esta platina. El CO2, de pasar del líquido a gas, baja la temperatura en menos 70 grados y esto permite hacer cortes en congelación. Los cortes que se obtienen en esto pueden resultar bastante decentes si se cuenta con las características técnicas adecuadas. Y de ahí viene toda la fantasía que ocurre en las salas de operaciones con respecto a los diagnósticos, a las conductas, con respecto a las dudas y a las certezas. Entonces, las indicaciones de biopsia rápida, esto es algo que es bien difícil meterle a los cirujanos. Los diagnósticos de biopsia rápida se hacen con el objetivo de cambiar conductas quirúrgicas. No es para decirle a los familiares, mire, tenía un adenocarcinoma, tenía un carcinoma escamoso, la resección, etcétera, etcétera. Se hace para cambiar la conducta quirúrgica. Ahora, estas cosas han cambiado durante el último tiempo gracias y bendito sea Dios, a mí me ha tocado vivir todo esto, las imágenes y el PET-CT. Esto ha cambiado radicalmente cómo se manejan los pacientes en la cirugía, cómo se operan a los pacientes y cuáles son las demandas que hacen los cirujanos de los patólogos en la actualidad. La mayoría de los pacientes llegan con el diagnóstico histológico y con bastante precisión en la mayoría de las instancias. Por lo tanto, mi respeto a todo el estudio preoperatorio de los pacientes. Como explicaban anteriormente, las cirugías económicas son más frecuentes y se utilizan para la evaluación de márgenes y básicamente para la confirmación diagnóstica. También están indicadas en mediastinoscopías y ganglios que se obtienen por video con propósitos diagnósticos que no necesariamente implican tumores primarios pulmonares, sino otras patologías benignas, patologías infecciosas, patologías de la estirpe linfática y el manejo de todo este material que habitualmente es bien complejo en la actualidad. No es raro que los pacientes hoy en día, gracias a las imágenes, tengan nódulos sincrónicos ipsilaterales y entonces se parte por aquellos que son menos sospechosos, que estos pueden ser un segundo primario, un paciente que tenga dos primarios, un primario más una lesión incipiente, o primario más una lesión inflamatoria, o un primario más una lesión metastásica, y lo que se hace habitualmente en estas condiciones es la presencia del tumor naturalmente y la evaluación de márgenes. Y finalmente las biopsias intraoperatorias se utilizan para toma de cultivo y todo el resto de la parafernalia de la actualidad, como por ejemplo mandar a PCR, citometría de flujo y todo tipo de estudios que la mayoría de ustedes saben. Ahora, la aparición de toda esta patología en los últimos 15 años en realidad resulta fascinante y hacer los diagnósticos intraoperatorios de este tipo de cosas no es lo más fácil de la Tierra, indudablemente. Y para eso se necesita entrenamiento, naturalmente conocer todo esto. Y básicamente el privilegio que tengo yo de un grupo de personas que me proveen del material con tal de uno entrenarse. Ahora, en la biopsia intraoperatoria, uno de los desafíos para el patólogo es encontrar el nódulo. Los nódulos pueden no palparse, los nódulos habitualmente se ven en las imágenes y los cirujanos tienen una buena idea de qué es lo que están haciendo. No es raro que los cirujanos salgan al momento de la cirugía y nos ayuden a encontrar el nódulo.
Aquí un momento de humildad con tal de hacer lo mejor para el paciente, pero si uno no lo encuentra, lo mejor es decir, ¿sabes qué? No lo toco, no lo veo. Y la mayoría de las veces el resultado es positivo. Ahora, un par de puntos para básicamente los patólogos es hacer una contemplación de la tabla quirúrgica, cómo va a estar ese día, con tal de que estar atento de que pueden llegar más de una muestra al bench de patología quirúrgica, o sea, a la sala de biopsia rápida, y hay que estar preparado para esta contingencia porque la mayoría de los equipos de cirujanos son demandantes en cuanto a la prioridad que se le tienen que dar. Hay algunas restricciones que son completas que se pueden dejar de lado porque en realidad lo que importa es dedicarle tiempo a aquellas cosas que van a cambiar la conducta quirúrgica. Muchos de los nódulos, como yo les decía, no son palpables y estos se ven. Entonces, ¿cómo uno puede facilitarse la vida? Es sencillamente la comunicación. La comunicación con el equipo quirúrgico, y en ese sentido, donde yo trabajo, la mayoría de las veces la comunicación es expedita. Uno puede ir a mirar la radiología, a la mayoría de las veces a uno se le acercan y le cuentan, el equipo viene y le dice, mira, medía 9 milímetros y tenía un área más densa de 5 milímetros a la radiología, y uno busca exactamente eso. Estaba a tantos milímetros de la pleura, etcétera, etcétera. Entonces, conocer los antecedentes radiológicos. Ahora, esto se aplica a la muestra haciendo cortes seriados cada 5 milímetros, que habitualmente da resultados positivos. Ahora, la pregunta era, yo me tocó participar en un cursito que nos hicieron donde habíamos 10 patólogos que estábamos sentados alrededor de un microscopio múltiple, y yo hice una encuesta en ese minuto. Todos nos dedicábamos a mirar pulmón, y yo hice una encuesta en Estados Unidos, ¿cuántos cirujanos enviaban las muestras de opacidades en vidrios melidados para ser congeladas? Y para sorpresa mía, solamente la mitad. El resto, en Estados Unidos, se hacían en forma diferida, con la sorpresa de que pudiera o no estar la muestra ahí. El 50% se buscaba, y solamente del grupo de 10, 3 sometían a congelación. Sorpresa. El cuento es de que acá hay una imagen en vidrio esmerilado. Vean ustedes, aquí está la lesión en vidrio esmerilado. Esto ya está fijado en formalina. La verdad es que se ve poco, pero se ve un área solevantada, que efectivamente eso es. Tengo la impresión de que se ve mejor en fresco. Muchas de estas lesiones, como les decía, no se palpa, pero se ve un área que tiene una sensación de sequedad, y naturalmente existe una diferencia de color con el resto del parénquima. Pero ojo, cuando la muestra está con mucha cantidad de sangre, esta imagen se pierde, y ahí uno tiene que hacer el mejor intento para encontrar la lesión. Acá tenemos otra que es muy parecida. Lo que nosotros vemos en la histología básicamente es una variante de esto. Se trata de un adenocarcinoma que tapiza los espacios alveolares, se ve claramente que tienen atipia, y hacer los diagnósticos diferenciales en el momento de la biopsia rápida requiere cortes en congelación que sean buenos. Entonces, el punto es que se debe evaluar la cercanía de los márgenes, tener presente siempre que la hilera de corchete, la mayoría de ustedes lo saben, es de 5 milímetros, y un margen positivo en la hilera de corchete reduce la sobrevida de un 5 a un 15% de los pacientes a 5 años. Ahora, una técnica que se puede utilizar es que uno saca los corchetes justo en el centro donde el nódulo está más cerca del sitio de sección, y al sacar los corchetes permite hacer un corte en congelación que es relativamente decente. ¿Okay? No existe un criterio establecido para cuánto debemos considerar un margen de resección suficiente, pero para aquellos nódulos que son menores a 2 centímetros, bastante razonable, y ha sido publicado, la distancia de 1.5 centímetros resulta correcta. La pregunta es que durante el procedimiento, ¿se deben congelar los márgenes? Esto es parte de la incertidumbre. El criterio nuestro es que si se ve cerca, es mejor congelarlo.
Yo en general con la técnica que uso puedo preservar gran cantidad de tejido, pero tener presente el auditorio que cuando ustedes congelan algo, pierden gran parte de ese tejido y ese tejido se pierde en los cortes de emparejar, en los distintos cortes y ese material no se recupera. ¿Ok? Y naturalmente para la actualidad tener la mayor cantidad de tumor es muy importante. Ahora, el otro cuento es cuando uno ya tiene la placa hecha y mira el microscopio, entonces tiene que decidir, ¿es benigno, es maligno, es reactivo, es neoplásico o no neoplásico? Eso constituye todo un problema y que se va solucionando en realidad conociendo los antecedentes y naturalmente habiendo tenido experiencia frente a esto. Tener presente que las células neoplásicas, para los patólogos que acá no tenemos, son más grandes, hay hipercromasia, hay monotonía, ausencia de cilios que nos permitan a nosotros decir esto es maligno, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos una lesión que es lepídica y que tiene un foco de infiltración? Si es de menos de 5 milímetros, esto constituye un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Le hacemos un segundo corte para ver si efectivamente tenemos un sitio mayor de información. Yo habitualmente me apoyo en la radiología. Si la radiología me dice que el área más densa, los radiólogos son muy buenos en esto, si el área más densa es mayor de 5 milímetros y yo tengo solamente 2, decido hacer un segundo corte en congelación. Ahora, ¿qué hacemos con las lesiones lepídicas sin infiltración? Bueno, si la lesión es grande, yo habitualmente hago más de un corte, con tal de estar seguro, porque molesta después de decir, sabes que en la disfería había un corte, había un área de infiltración y que no fue vista en la biopsia intraoperatoria. Ahora, para mostrarle algunos ejemplos, vean ustedes acá, esta es una lesión que tiene un patrón lepídico periférico. En el área central se observa esta área de cicatriz y los focos de infiltración están habitualmente aquí. Y aquí es donde uno tiene que ir a buscar entonces el compromiso linfovascular. Esta es una lesión lepídica periférica y acá probablemente esto debe ser considerado como un área de infiltración. Entonces, el desafío de las lesiones mínimamente invasivas, los adenocarcinomas mínimamente invasivos, ya lo mencionamos. El corte es importante, tener presente siempre la sospecha, conversar con el patólogo, decirle, mira, sabes que esto probablemente tiene un área densa, sospechamos de que se trata de este tipo de lesiones, con tal de que el corte pase efectivamente por el área de mayor diámetro y que permita hacer el diagnóstico de infiltración. Correlacionar naturalmente con las imágenes radiológicas, como se lo había mencionado. Ahora, con respecto al lenguaje que debe existir entre los miembros del grupo, es importante adelantarse, como vimos el otro día en un comité, adelantarse frente a los eventos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál va a ser la conducta del equipo en relación a los distintos tipos de diagnósticos? ¿Qué vamos a hacer solamente con un área mínimamente, o sea, con un adenocarcinoma mínimamente invasivo? ¿Qué vamos a hacer con un adenocarcinoma que es sólido? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no tienen infiltración, un adenocarcinoma in situ? Todas estas cosas deben ser conversadas previamente en el equipo. Finalmente, no los voy a latear con imágenes, pero tener presentes estos diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, lesiones benignas que pueden aparentar tumores, el neumocitoma esclerosante, los papilomas glandulares y los adenomas alveolares. Esa es mi última diapositiva. Muchas gracias.